Bueno, continuando entonces con serie de videos acerca del lenguaje Kotlin, lenguaje orientado a objetos estructural y funcional, donde se hace multiparadigma y que está enfocado entonces para la programación, es multipropósito, pero se ha enfocado últimamente entonces a partir del 2017 para la programación en Android o para aplicaciones Android, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera parte de esto. Bueno, digamos como que la parte 1, ya la parte 0 entonces fue en el video que se hizo anteriormente, en cómo instalar el Kotlin en Eclipse, el plugin de Kotlin en Eclipse y echarlo a andar sobre esta IDE, ¿no? Bueno, en primer lugar, Kotlin, ya como había mencionado en el otro video, puede empezar a funcionar o va a trabajar a partir de una función principal, que es esta que estoy señalando aquí. Y ahora sí, viene la parte importante, las variables en Kotlin. Las variables en Kotlin tienen una cosa bastante interesante. Solamente van a se van a poder colocar con dos palabras clave, o podemos llamarla así como de dos tipos principales. Las tipo val y las tipo var. Las tipo val son utilizadas para variables cuyo valor no va a cambiar. O sea, son una especie entonces de variables como manejábamos antiguamente en el lenguaje C, como los define, o algo muy cercano a const. Variables que no iban a cambiar. Constant int, valor constante. Una cosa así, ¿no? O sea, son variables que no van a ser variables, sino van a ser constantes. Durante todo el programa no van a poder modificar su valor. Son valores que ya se van a quedar ahí y ya no hay poder humano ni divino que las modifique. ¿Ok? Entonces, muchas veces, por ejemplo, se puede hacer lo siguiente. Colocar entonces variables fuera de la función main. Y estas variables se les dice o se les puede llamar como variables globales, porque pueden ser utilizadas dentro de todo el programa. Ahora, y en estos programas, que estamos utilizando entonces el paradigma de programación estructurada. Bueno, sería también interesante que pudieran observar o revisar el video acerca de la programación estructurada, que también por ahí debe de andar. Se va a poner, búsquenlo. Entonces, esa programación estructurada nos dice que todas las variables que se coloquen fuera de alguna función o de la función principal se van a poder utilizar dentro de todo el programa. Esto es correcto, dentro de todo el programa es todo el código fuente de un solo archivo, porque ya cuando entonces esto se empieza a generar como librerías o a empaquetar cada una de estos códigos fuente en diferentes, valga la super redundancia, esto de la programación siempre es bien redundante, en paquetes, entonces pues esto ya no va a ser tan cierto, no se va a poder trabajar directamente en todo el sistema, sino nada más en ese archivo fuente o en ese archivo de código fuente. Bueno, ya después de todo este preámbulo está bien. Viene aquí la parte interesante, ¿cómo vamos a utilizar estas val? Estas val, como estamos viendo aquí arriba, se pueden colocar entonces como para constantes. ¿Qué constante es más constante que pi? 3.141516, 3.1415, 92, 65, 34, 89, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede colocar ahí un valor de pi. Ya no va a cambiar en todo el programa y se puede utilizar, como decía, en todas las funciones o en todas las posibles funciones que se vayan a después utilizar. Entonces, aquí lo que se pone es val o var. Posteriormente, entonces, se pone el nombre de la variable. Se acostumbra, como ha sido ya últimamente utilizado, ya tiene bastante tiempo esto, utilizar variables de tipo camello. ¿Qué quiere decir esto? Es de que la primera palabra siempre se pone con mayúsculas, nunca se empieza con números, sino siempre con una letra. Se puede colocar entonces letras, números y guiones bajos, pero si la variable entonces, para que sea mejor o pueda ser
mejormente, si se puede decir, o más fácilmente utilizada, ya estoy inventando palabras en el español, o más bien no utilizada, sino identificada mediante varias palabras. Estas se pueden utilizar o ya sea con guiones bajos o de preferencia utilizar entonces la primera palabra y posteriormente las siguientes palabras comenzarlas con una letra mayúscula. Entonces así, por ejemplo, variable global pi, ¿no? Entonces sería variable global pi y se coloca entonces esta en letra mayúscula, esta en letra minúscula, pero la variable empieza con letra minúscula. ¿Ok? Entonces ahí dejamos. Muy bien, entonces ahora las variables var van a ser utilizadas para variables cuyo valor puede modificarse, como en cualquier otro lenguaje de programación. Aquí viene una parte bastante interesante de este lenguaje, que es que hace inferencia entonces del tipo de variable que va a ser. Por tipo me estoy refiriendo entonces a cualquiera de estos que están escritos aquí, ya sea un tipo byte, un tipo char, un tipo short, un tipo long, un tipo float, un tipo double o un tipo string. Entonces, si yo coloco aquí un 3.1416, el compilador de Kotlin va a inferir que se trata entonces de una variable tipo flotante, o si yo colocara entonces una mayor cantidad de datos aquí, 38, bla 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 bla, va a inferir que es una de tipo doble, ya nada más dependiendo entonces del tamaño en donde puede almacenar este número decimal. En el caso en de que yo coloque un número entero, bueno, lo va a colocar en un int, en un short, en un long. Aquí hace falta un int. Ay Dios, int, ahí está. Sin embargo, también nosotros, o también se puede, lo que se puede hacer es hacer que el compilador identifique estas variables o valores, value o var, variable, por eso le pusieron el val y el var, a un tipo en específico. Esto se va a desarrollar de la siguiente manera, o se va a escribir o estructurar de la siguiente manera. Se va a colocar val o var, el nombre de la variable, como decía anteriormente, después dos puntos, y posteriormente se va a poner cualquiera de estos tipos para que entonces ya identifique que esa variable va a ser de este tipo. Además, es bastante importante que en Kotlin la mayoría de las variables se deben siempre de iniciar. Entonces, si nosotros colocamos esta variable, se tiene que colocar a un valor inicial. Si se pone esta variable, se tiene que poner a un valor inicial. ¿Por qué razón? Por ese mecanismo entonces que tiene el compilador de Kotlin de siempre querer buscar, inferir cuál es el tipo de variable con el que se está trabajando o cómo se está declarando. Entonces, por esa razón, siempre es absolutamente necesario iniciar estas variables a algún valor. Aquí en este caso lo que estoy colocando aquí es de que si se hace esto, de que yo estoy colocando que va a ser una variable inmutable, cuyo valor no va a cambiar, se llama cuenta de tipo entero, asigno a 10, pero después la intento modificar, aquí me marca ya un mensaje de error, donde dice que ya no se va, la variable tipo val no puede ser reasignada. Entonces esto no se puede hacer, ten mucho cuidado con ello. Var, por supuesto, sí se puede cambiar, no hay ningún problema. Como decía anteriormente, Kotlin puede inferir el tipo de datos. Si yo coloco esto, o si yo coloco esto de acá arriba, entonces aquí me va a inferir que es un tipo flotante, y aquí me va a inferir que es una cadena de texto, un string. Una vez entonces que haga inferencia de eso, o que yo le coloque de alguna manera qué tipo de dato es, ya se puede hacer uso de las funciones o métodos que van a tener cada uno de estos tipos de datos. ¿Por qué razón? Bueno, adelantando un poco, Kotlin
como decía, como había dicho en el video anterior, en el primer video acerca de este lenguaje de programación, y en este es un lenguaje multiparadigma, pero tiene bastante bien estructurado, podríamos decirlo así, cada uno entonces de estos paradigmas de programación, como iremos viendo. Entonces, en este sentido, lo que yo decía es de que nada más hay dos tipos de datos, los val y los var, los mutables y los inmutables, que lo dije al revés, los inmutables y mutables, val, inmutable, var, mutable. Sin embargo, al colocar esta cosa de aquí, estamos haciendo que esta variable se convierta en un tipo de objeto de estos, que van a ser tipos de datos, que van a, podrían decirlo de alguna manera como simular los tipos de objetos que se utilizan en otros lenguajes de programación. Entonces eso nos permite manejar todos los métodos o funciones que tienen esos tipos de objetos. Parece extremadamente complicado en este momento. Vamos a decirlo así. Ahorita vamos a trabajar entonces estas variables que son tal cual, enteras de tipo byte, cadenas de texto, etcétera. Y cada una de ellas va a contar con algunas funciones adicionales. Por ejemplo, si yo lenguaje la infiere como tipo string, que también yo puedo hacer esta cosa para decirle al compilador, óyeme, esta variable constante lenguaje es de tipo string. Ah, muy bien, ya lo entendí, vientos. Entonces, ahora, lenguaje, yo puedo utilizar una de las funciones que tiene, que es esta, to uppercase. ¿Qué significa esta función? Lo está convirtiendo entonces todo esto a mayúsculas. Una variable bastante sencilla, que es lo que vamos a ver en este punto, ¿no? Cuando se ejecute. Pero ahorita, para no trabar un poco más esta cosa. Finalmente, ya tenemos entonces que tenemos las variables tipo val, que van a ser constantes, las variables tipo var, que van a ser mutables o que se pueden modificar. Cada una de ellas se va a inferir de manera automática al iniciarla. O nosotros podemos forzar al compilador a decirle, óyeme, es de este tipo, ¿no? De cualquiera de estos tipos que están aquí. De 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 32 bits, 64 bits o de la cantidad de bits de la que corresponde a cada uno de los caracteres, ¿no? Bueno, ahora viene una parte bastante importante del lenguaje Kotlin. Aquí, super comillas. Un caso interesante entonces, tal como dice aquí, es que para asignar un valor nulo o una variable, tal como decía anteriormente, en Kotlin siempre se tienen que iniciar las variables, ¿va? Entonces, si yo quiero iniciar, como en algunos otros lenguajes de programación, sobre todo en el lenguaje C, ANSI, un valor nulo a una variable, o sea, no tiene ningún valor, no es ni cero, es un valor nulo, está apuntando a algo nulo. Está ahí como que al vacío, ¿no? Totalmente vacío, a la materia oscura, si lo quieren ver así. Entonces, esta se debe de asignar como un tipo de variable anulable, o sea, que puede resistir a apuntar a la nada, así tipo la historia interminable, se apunta hacia la nada. Entonces, se coloca de la siguiente forma, se va a poner otra vez val o var, el nombre de la variable, fíjense aquí en la notación camello, dos puntos, el tipo de dato, y acompañando al tipo de dato se coloca un símbolo de interrogación. ¿Ok? Así ya la variable se vuelve de tipo anulable y ya se puede colocar igual a la palabra constante, o la palabra constante, la palabra, una de las palabras claves de Kotlin, null. Es bastante importante
que el manejo de estas variables se haga de manera muy cuidadosa, ya que puede provocar u ocasionar excepciones como null pointer assignment, que posteriormente, cuando en otro video que se vea lo de el manejo de excepciones en Kotlin, se observará cómo trabajar con este tipo de errores. Excepciones, aquí viene el paréntesis, se trata de errores en tiempo de ejecución. Existen los errores en tiempo de compilación. Por ejemplo, estoy haciendo este paréntesis, si yo aquí una variable de tipo val en Kotlin, que es constante, la intento modificar y quiero ejecutar el programa, me va a decir que no puede compilarlo porque existe un error de compilación de que val no puede ser reasignada. Entonces, hasta me saca esta cosa, me manda muy lejos. Ay, esta cosa. Bueno, ahí está. Se puede cerrar esa onda para seguir trabajando, ¿no? Pero existen algunos otros errores que son en tiempo de ejecución, que el compilador ya no los detecta, pero a lo mejor por lógica de la lógica de la programación, ahí estoy modificando el que no era, por la lógica de la programación, uno no se da cuenta y existen estos errores. Por ejemplo, el más utilizado de todos, o el ejemplo más trillado, a lo mejor lo podemos llamar así, es la división entre 0. Eso no se puede hacer, la computadora no lo puede realizar, entonces va a mostrar un mensaje de error. ¿Ok? Esto posteriormente se va a trabajar con más calma, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, las variables de tipo nullable se tienen que colocar así. Es bastante importante de que si alguien quiere iniciar una variable a tipo null, se coloque así. Es raro llegar a utilizar, pero se utilizan muchas veces. Sobre todo, o bueno, ¿de dónde viene todo esto? De lo que explicaba anteriormente. Como Kotlin está estructurado de tal manera en que va a inferir cuál es el tipo de dato que se está trabajando, entonces no se puede dejar así simple y sencillamente la variable ahí se va. Pues tú declárala y ya luego la asignamos. No, esto no se puede hacer. Siempre se tiene que asignar. Entonces, si nosotros no queremos asignarle un valor, sino más bien se tiene después, o el programa pide que después se asigne ese valor, pero que no se inicie ninguno, entonces se tiene que utilizar una variable de tipo anulable para poder iniciarla a la nada, que es como se hace en otros lenguajes de programación, cuando simple y sencillamente se declara la variable. ¿Ok? Aquí viene también otro paréntesis. Las variables generalmente se guardan en los espacios de memoria, o no es que se guarden, bueno, más bien no es que se guarden en los espacios de memoria, sino que se crean en unos espacios de memoria esos nombres que están apuntando a otros espacios de memoria en donde existen ya entonces los valores que van a tener esas variables. Estamos como que dándole un apodo a ese espacio de memoria. En Kotlin lo que hicieron es hacer que esos espacios de memoria siempre posean un valor. ¿Por qué razón? Y esto es bastante importante y bastante interesante. Cuando se ejecutan los programas y se cargan entonces en la memoria, puede ser que tomen algún espacio en memoria que haya sido utilizado por otro programa, pero que cuyos valores que fueron utilizados entonces por ese programa no fueron entre comillas limpiados, y entonces es posible que estas variables estén apuntando a un valor que quién sabe cuál sea. Por tanto, entonces Kotlin tiene esa ventaja de siempre estar apuntando a un valor que se conoce, siempre desde el inicio, aun cuando se declara esa variable. Entonces eso lo vuelve bastante seguro, que es lo que yo llamaba o decía en uno de los primeros videos de Kotlin, o en el primer video de Kotlin, ¿no? Bueno,
Ya entonces, para finalizar y no hacer este cuento bastante largo, para mostrar los valores en consola, lo que se puede hacer es lo siguiente, que bueno, ya iré mostrando algunas otras formas, ¿no? Simple y sencillamente, estas variables, las val o las var, se van a colocar dentro del println, dentro de comillas, acompañando entonces a la cadena de texto, pero se le va a colocar simple y sencillamente un símbolo de dólar, o el símbolo de dinero, ¿no? Se pone entonces el símbolo de dinero, el nombre de la variable, y simple y sencillamente el compilador de Kotlin va a decir, entonces esta variable hay que sustituirla, o más bien este nombre, este apodo del espacio en memoria que le dimos ese nombre, entonces vamos a sustituirlo por el valor al que está apuntando, ¿va? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ¿qué me está mostrando aquí? Los valores de cuenta, 10. ¿Qué valor tiene cuenta? 10, es una variable constante. ¿Qué valor tiene cuenta 2? Que aunque yo lo inicialicé a 15, más bien inicié a 15, siempre hay la jerga de programación, aunque yo lo inicié a 15, después lo reasigné al valor de 10, entonces es lo que me está mostrando aquí. El lenguaje, ¿qué valor le puse aquí lenguaje? Kotlin, una cadena de textos, una cadena de caracteres, perdón, y después le puse en mayúsculas este símbolo de dinero mayúscula. ¿Qué significa mayúscula? A esta cadena de texto yo o más bien utilicé la función o el método de toUpperCase. Esto convierte entonces todas las letras a mayúsculas, ¿vale? Finalmente, tal como se utiliza en algunos otros lenguajes de programación, es posible utilizar entonces conversiones explícitas entre los tipos de datos. También hay algunas implícitas, pero en Kotlin es un poco más sencillo utilizar entonces estas conversiones explícitas. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque, por ejemplo, yo genero entonces mi variable cuenta, que es de tipo entero, tiene algún valor, ¿no? Es constante. Entonces voy a utilizar esta variable cuenta, pero puedo utilizar toByte, toShort, toInt, toLong, cualquiera de estas, y aquí lo estoy utilizando toFloat. Estoy convirtiendo entonces este valor a flotante y lo estoy asignando entonces a esta variable de tipo flotante. En el momento entonces de que yo pongo println los valores cuenta y este símbolo de dinero J, me va a mostrar esto, los valores 10 y 10.0. ¿Por qué? Porque me está entonces representando uno que es entero y el otro es un tipo flotante, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahí esta parte de las variables en Kotlin. Tienen ahí su chiste, pero siempre y sencillamente hay que recordar entonces que nada más hay de dos tipos: las mutables y las inmutables. A cada una de ellas se puede, o más bien el compilador puede inferir directamente cuando se inicia entonces esta variable, porque siempre se debe de iniciar a un valor entonces las variables en Kotlin. Se puede entonces o forzar estas variables a que sean de un tipo, que pueden ser cualquiera de estos, o inclusive convertir directamente las variables con estas conversiones explícitas, valga otra vez la redundancia, ¿no? Para mostrar entonces en consola con el println los valores de las variables, se utiliza el símbolo de dólar o de dinero, de pesos, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí esta parte sobre las variables de Kotlin. Dejo el enlace al repositorio de GitHub con el código de este ejemplo. Y bueno, ahí nos estamos viendo después.